Entre Colegas es una iniciativa de la Vicerrectoría de Docencia que vinculó, digamos, en el inicio de este año a los profesores de la universidad y a la que poco a poco se han ido vinculando profesores de otras dependencias distintas de la Vicerrectoría y de otras instituciones también como participantes. Es muy importante precisar que a partir de este semestre, este espacio, que también es un espacio de formación para los profesores de la universidad, pues ha sido frecuentado desde la voluntad por muchos de los profesores de nuestra institución. Se aspira a que sea un espacio para la experiencia, la humanidad y el saber, como lo hemos, digamos, subtitulado, y damos un lugar muy importante a eso que nuestros profesores hacen en sus unidades académicas, en sus cursos, en sus espacios de formación, y que creen puede ser del interés para otros profesores de la universidad, pueden fortalecer su práctica. La Vicerrectoría de Docencia, a través del programa de desarrollo docente y de arroba, entonces, en esta ocasión, ha invitado al profesor Tarsilo Torres Valois. Yo tengo pues, la fortuna de haber conocido al profesor Tarsilo como colega en la Facultad de Educación, y él nos va a contar más adelante cuál es el vínculo que tiene con la universidad, cuál es su experiencia con este tema del que nos viene a hablar y qué es finalmente lo que le interesa compartir en este espacio de Entre Colegas. Quiero también invitar a las personas que nos acompañan hoy como participantes a que si se animan presenten también sus experiencias a este espacio de Entre Colegas. Para eso pueden contactarme en el programa de desarrollo docente y muy importante a que participen de este espacio que es sobre todo un espacio para la conversación. El profesor Tarsilo ha preparado para nosotros una charla que irá hasta 40 minutos y luego tendremos 20 minutos para plantear preguntas que pueden hacer o por las herramientas que ofrece la misma plataforma, el chat o las preguntas, o pueden también levantar su mano para tomar la palabra. Yo me encargaré pues de tomar atenta nota de esas preguntas y plantearlas hacia el final de la charla. Profesor Tarsilo, muchas gracias por haber aceptado la invitación a conversar con nosotros. Me alegra muchísimo volverlo a ver, volver a escucharlo. Y bueno, cuéntenos cuál es el vínculo que usted tiene con la universidad y con este tema del que nos viene a hablar hoy. Bienvenido. Bueno, buenos días, profesor Leandro. Buenos días para todos. Le agradezco mucho su presentación y también a la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad de Antioquia por permitirnos conversar con todos ustedes, profesores de la universidad, de otras universidades y de las instituciones educativas que algunos nos acompañan en el día de hoy. En realidad es un honor poder estar en esta charla porque es conversar, como lo dice usted, entre colegas acerca de temas de interés que todos nos competen. En realidad soy profesor en la Facultad de Educación desde hace 17 años y he desarrollado docencia en educación básica también y media y en la educación superior. Y ahora pues este tema que les propongo para el día de hoy para que conversemos es un tema que digamos es de interés en la comunidad académica nacional e internacional. Entonces, si lo considera profesor Leandro, pues les puedo compartir una presentación que tengo para que vamos conversando. Por supuesto, profe, adelante. Muy bien, entonces voy a compartir la presentación acerca del tema que he preparado. Por favor, cuando la compartan me dicen si logran verla. No sé si la logran ver allí, profesor. Sí, señor, la estamos viendo. ¿Sí se ve bien? Muy bien. Entonces, vamos a comenzar con este título de la presentación. La pregunta, el título que he escogido para esta es, profe, creo que cometí un error.
Y el subtítulo es Facilitando la enseñanza y aprendizaje de la ciencia y la matemática a través de la formulación de preguntas. Debo aclarar que el tema se dirige a la ciencia y la matemática, pero es un tema que se puede abordar en cualquier otra área del conocimiento. La agenda que se ha preparado para esta charla es la siguiente. En la primera parte voy a hacer una especie de identificación del problema que hay con la formulación de preguntas. Luego abordaré, digamos, algunas referencias teóricas acerca de por qué se formulan las preguntas. Y finalmente presentaré un par de ejemplos ilustrativos y luego habrá oportunidad para, digamos, hacer la conversación a la que nos invita el profesor Leandro. Esa sería la agenda para hoy. Lo primero que hay que decir cuando uno, digamos, inicia un trabajo de pregunta es preguntarse cuál es el problema que existe con la formulación de preguntas. Es decir, ¿dónde está la dificultad? Entonces, para iniciar con ello, lo primero que hay que decir es que todo nuevo conocimiento comienza con una buena pregunta. Y esto ha sido, digamos, construido por la comunidad de investigación a nivel nacional e internacional, y se ha determinado que la formulación de preguntas relevantes es una competencia científica que de alguna manera habrá que activar. El problema que uno encuentra es que en las clases de ciencia, digamos, la competencia de formular preguntas normalmente no se desarrolla como debería desarrollarse. Y eso pues ya es un problema. Pero esas mismas investigaciones muestran que hay evidencia empírica de que la competencia de formular preguntas se asocia con un mejor aprendizaje en diferentes áreas y en particular en ciencia y en matemáticas. Por ello, entonces, es normal que se pregunte, bueno, ¿y qué es una buena pregunta? Una respuesta rápida y, digamos, sencilla es que una buena pregunta está asociada con un procesamiento profundo de la información, no solamente del contenido, de acuerdo con estos autores que aparecen aquí, Kulovich y Boller. Bueno, pero entonces, ¿existen algunas razones que obstaculicen el proceso de cuestionamiento de formulación de preguntas en las clases de ciencia y matemática? Lo primero que hay que decir acerca de esta situación es que en algunos casos, no puedo decir que todo el tiempo, se privilegia un trabajo analítico sin o con poca reflexión. Ese es un asunto que habrá que superar. Luego se da un poco incentivo para el aprendizaje activo, acorde con un artículo que publicaba Friedman y colega, que apareció en el Proceedings National Science, que es una revista de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, donde mencionan que el aprendizaje activo contribuye a un aprendizaje más profundo. Además, un elemento adicional es que hay poco énfasis al apoyo de la resolución del pensamiento autónomo. Es decir, porque una de las características de este asunto de formular preguntas es que se puede incentivar ese pensamiento autónomo, no solamente en estudiantes y profesores universitarios, sino de la educación básica, porque eso les va a permitir crear sus propios problemas. Y entonces, ¿y qué concepción de ciencia asumimos cuando enseñamos bajo una perspectiva de un aprendizaje no activo? Esa sería, digamos, una situación que habría que mirar. Lo primero que se podría decir es que se hace mucho énfasis en una ciencia acabada, una ciencia ya determinada, que no hay nada por hacer. Y lo segundo es que, digamos que existe en la naturaleza, digamos, circunstancias que dicen que la ciencia hay que validarla en diferentes momentos y en diferentes contextos. Y eso precisamente lo pudo determinar Riemann, que aparece en la fotografía de la parte inferior derecha,
cuando le preguntaron sobre los fundamentos de la geometría, que había que recabar esos fundamentos para poder construir un nuevo pensamiento geométrico, cosa que también hizo Einstein con la teoría de la relatividad. La ciencia, como vosotros sabéis, es un camino entre tantos. Y por eso coloco esta diapositiva. La ciencia es un producto de la cultura, es un producto cultural, es un producto humano y está inmersos en la raíz de esa condición humana. Pero es un momento de la historia. Pero, por fortuna, hay otros que atienden otras formas de conocer, otras facetas de la mente, por ejemplo, las emociones, los sentimientos, la moral, la ética, etc. Pero la ciencia también tiene moral, pero trabaja mejor con algo que puede generar polémico y es la lógica y la razón, aunque habría que mirar cómo esa razón nosotros la llevamos a cabo. Bueno, entonces una pregunta para comenzar. Ya hemos comenzado, pero para centrarnos más en el asunto. Pero ¿cuándo enseñamos deliberadamente a formular preguntas? Es decir, ¿cuándo un profesor o un estudiante genera pregunta para una, digamos, una actividad particular, en este caso de aprendizaje o de enseñanza? Y esta pregunta está conectada también a otra pregunta. ¿Cómo se podría facilitar el pensamiento autónomo que decíamos en la segunda diapositiva y consciente en los estudiantes? Y también, obviamente, los profesores de ciencia. Porque en la medida que se incentive ese pensamiento autónomo, el estudiante puede, digamos, buscar sus propios recursos para, digamos, ayudar a construir sus propios procesos de aprendizaje y, consecuentemente, construir el conocimiento que quiera aprender. Un elemento que pudiera aparecer allí es que la formular pregunta es natural e intuitivo, y vamos a ver unos datos acerca de ello. Los profesores, por ejemplo, hacen preguntas desde el inicio de la clase hasta el final. Eso puede ser en ciencia o en matemática. O en otra área, en las áreas en la biociencia también se puede hacer eso. O en la literatura, en otras áreas. Eso nos induce a pensar que formular preguntas forma parte de cualquier actividad de aprendizaje y de enseñanza. Y en general de educación, porque invita al alumno a pensar. Y cuando ya se incentiva esa competencia de pensar, ya estamos avanzando. Por lo tanto, las preguntas contribuyen a la organización de las ideas que surgen en cada momento. Hay evidencias científicas que muestran que los profesores en clase formulan aproximadamente 400 preguntas al día. Sin embargo, el promedio de preguntas que puede formular un estudiante puede ser de una pregunta por semana, acorde con una investigación que desarrolló Arthur Grace y Pearson desde el 94. De hecho, la formulación de preguntas no es algo nuevo. Sin embargo, ese recurso potencial habría que incentivarlo, porque nos permite desarrollar un aprendizaje activo y a los docentes también les sirve para desarrollar procesos de autoevaluación, como en algún momento en este mismo espacio lo mostró la doctora Villana Cuervo. La respuesta a una pregunta formulada en clase o fuera de ella necesita tiempo. Ese es un primer elemento que yo considero que deberíamos tener presente. Precisamente porque en las clases de ciencia y matemática formulamos una pregunta y casi que inmediato estamos dando la respuesta. Es decir, no le damos tiempo al estudiante que genere procesos de pensamiento para conectar esa pregunta con el conocimiento que tiene almacenado, no sé, en la memoria a largo plazo o las interacciones que pueda tener en la misma clase. Se ha descubierto por estas investigaciones que aproximadamente el profesor le da 0,9 segundos al estudiante para que responda una pregunta. Y resulta que las conexiones neuronales que se tienen que hacer, las interacciones sociales, necesitan espacio para hacer esas conexiones precisamente. Entonces, en ese sentido, digamos, el pensamiento profundo
riguroso necesita reflexión. De hecho, la historia de la ciencia muestra que antes de dar solución a un problema profundo, por ejemplo, en el trabajo de Newton o en el trabajo de Einstein, se necesitó reflexiones cuando Einstein, por ejemplo, pensaba cómo era el movimiento de una onda o cómo la luz se comportaba en un determinado movimiento. Entonces, lo que digo en este espacio es que hay que dar suficiente tiempo para que los estudiantes puedan responder a esas preguntas, llámese algorítmica o cualquier tipo de pregunta. Bueno, ¿y qué valor tienen las preguntas de los estudiantes para el aprendizaje? De acuerdo con el profesor Josh Osborne de la Universidad de Stanford, dice que tiene la posibilidad de aumentar la motivación, por ejemplo, para aprender, ¿cierto? Despertando la curiosidad. Dirigir en su aprendizaje e impulsar la construcción de conocimiento o ayudar a autoevaluarse. Eso tiene que ver con procesos metacognitivos y procesos de autorregulación, que en el caso de la educación superior tanto se necesita para, digamos, aprovechar lo que la universidad nos ofrece, y también en la educación básica. Y un elemento importante es que permite, digamos, fomentar la discusión y el debate, y con ello se puede mejorar, digamos, el discurso. Y la medida que se fomente eso, se puede, digamos, inducir un mejor aprendizaje. Importancia del papel de las preguntas de los estudiantes de la educación científica. Ahí el trabajo también de Chin y Osborne nos muestra que para el caso del aprendizaje, ya se ha dicho, permite construir conocimiento, fomentar la discusión y ayudar a los alumnos, digamos, a desarrollar esos procesos de control de sí mismo y monitorización acerca de lo que aprenden. La motivación aquí es muy importante, tanto como las emociones, porque un estudiante que esté desmotivado para aprender matemáticas o ciencia, por muchas estrategias, muchos métodos que usted utilice, no logra, digamos, llegar a ello, ¿cierto? Y ayudar a diagnosticar procesos de comprensión. Eso es importante porque todos estamos interesados que haya procesos de comprensión en lo que le enseñamos a los estudiantes. Eso en el caso de la enseñanza. También se puede estimular, digamos, algunas alternativas de investigación, por ejemplo, lo que han llamado algunos autores el aprendizaje basado en problemas o en proyectos. Y una cuestión importante que interesa y particularmente a nuestra universidad, a la Universidad de Antioquia, es el pensamiento crítico y reflexivo. Lo decíamos al principio, la educación no puede ser, y en este caso la educación en ciencia, no puede ser un asunto de ver que todo está dado y por lo tanto no hay nada que descubrir, porque como lo dije, la historia de la ciencia muestra que eso no es así. Siempre habrá incertidumbre, pero lo importante es que se pueda avanzar. Las preguntas del estudiante, pues hemos dicho que son un recurso potencial. Y los estudiantes de alguna forma contribuyen a ese proceso. Porque el aprendizaje, digamos, se logra cuando hay, digamos, algún tipo de motivación para aprender. Si alguien no está interesado en aprender a conducir un automóvil, pues no busca los recursos y los elementos para hacer ello. Pero entonces la pregunta sería, ¿cómo podemos aprovechar al máximo las preguntas de los estudiantes como un recurso potencial para enseñar y aprender ciencia y matemática? Porque esto está en el corazón mismo de los que hacen ciencia, los que aprenden ciencia y los que enseñan ciencia. Es decir, esto está en la naturaleza de todo proceso intencionado de aprendizaje, y eso es una condición que los seres humanos siempre estamos intentando llevar a cabo. Por un lado, hay unas ciertas preguntas que nos pueden ayudar a, digamos, a encaminar eso, porque hay unas preguntas que digamos, son de interés para desarrollar ese proceso, preguntas de consolidación. Por ejemplo, uno puede hacer preguntas para confirmar explicaciones de una idea, o preguntas investigables, preguntas que se formula alguien no solamente en un proyecto de investigación, que ya es importante, sino también que le puede conducir a desarrollar o buscar información en diferentes sitios para lograr un aprendizaje.
pero también pueden ser preguntas no investigables, simplemente la curiosidad de aprender y de explicar algún fenómeno. O algún campo de interés, alguna información que se quiera conocer, puede ser también cómo se pueden motivar esas preguntas. Hay unos autores, Scardamalia, que insiste que hay unas preguntas que están basadas en un texto, cuando se le presenta un texto a un estudiante. A partir de allí, porque una de las cosas complejas que tiene el ser humano es lograr hacer un resumen o una síntesis. Y resulta que ustedes se dan cuenta que la matemática y la ciencia necesitan comprender el lenguaje o la simbología que aparece allí. Y ese tipo de preguntas hay que incentivarla para lograr mejor ese aprendizaje. O el profesor puede hacer preguntas de confirmación a ver si lo que se ha explicado sí se ha comprendido. La respuesta de los profesores y las percepciones de los estudiantes sobre las preguntas formuladas. ¿Qué piensan los estudiantes y qué piensan los profesores respecto a las preguntas que se desarrollan en un momento determinado? Hay investigaciones que encontraron que los profesores respondían de manera diferente a las preguntas dependiendo de la persona que pregunta, que formula la pregunta. Es decir, si es un estudiante que es, digamos, sobresaliente en la clase, el profesor podría, digamos, desarrollar su atención a ese estudiante y dejar, sin quererlo, excluido a aquellos que no preguntan. Porque cuando usted pregunta, está buscando algo. Está intentando comprender y conocer. Eso ya lo hacían los griegos desde hace varios siglos. Inclusive los chinos, desde Lao Tse, también se preguntaban sobre digamos, la razón de la vida, por ejemplo. Entonces, para suscitar las preguntas, los profesores tienden a acudir a un pequeño número de alumnos objetivos que determinan, les vamos a preguntar a ellos. Inclusive en las clases de ciencia o matemática, aquellos que son más pilos. ¿Y nosotros qué sería la pregunta? ¿Nosotros los dejamos? ¿Acaso como profesores no estamos interesados que nuestros estudiantes adquieran los conocimientos o los desarrollen a un nivel superior, a un desempeño superior? La respuesta de los profesores y las percepciones de los estudiantes de la manera de pregunta entonces son diversas. Por ejemplo, hay preguntas de verificación. La mayoría, según esta investigación que aparece aquí de JIT, el 92% hace preguntas de verificación, ¿cierto? Un 85% preguntas para sugerir una respuesta instantánea. O por el contrario, un 54% piensa que los estudiantes pueden dar la respuesta o pueden sugerir la respuesta, aunque el profesor sean preguntas retóricas solamente. O también se puede ignorar la pregunta en el momento que se hace, ¿cierto? Entonces, hay diversidad de respuesta a esas preguntas de los estudiantes de parte de los profesores, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, pues, las preguntas pueden incentivar un pensamiento de los estudiantes o por el contrario pueden, digamos, tratar de que esas preguntas no se formulen en clase. También hay unos sentimientos cuando se formula la pregunta, dependiendo de la respuesta que se dé. Si el estudiante ve que la respuesta es un poco agresiva, por decirlo entre comillas, entonces el estudiante no vuelve a preguntar en clase, ¿cierto? Entonces allí tenemos un elemento que habría que reorientar las preguntas. Entonces, lo que se ve es que se necesita formación para desarrollar la capacidad de preguntar en nuestros estudiantes. ¿Y qué tipo de preguntas hacen los estudiantes o nos gustaría que hicieran? Normalmente se han clasificado a modo general unas preguntas de alto desempeño y unas preguntas, digamos, con un desempeño más bien bajo. En el sentido de las altas desempeños son preguntas que buscan, digamos, que el estudiante conecte conocimientos previos, nueva información, con la información que le es suministrada en el momento que se hace la pregunta. Y eso tiene y en el caso de las preguntas de bajo nivel, son preguntas, digamos, que tienen que ver con algunas entidades, pero no la causalidad acerca de por qué se hacen las preguntas. Entonces, en ese sentido, habrán unos obstáculos que hay que tener presente
a la hora de desarrollar las preguntas, porque no todas las preguntas tienen el mismo nivel. En el caso del nivel cognitivo o el nivel de interés que pueda tener una pregunta para los estudiantes. Hay unas preguntas cerradas, por ejemplo, en el caso de la matemática y la física, que pueden ser preguntas analíticas y que le obligan a hacer una resolución procedimental. Pero también hay preguntas de antecedentes causales, sobre todo por qué funciona un fenómeno en el caso de la física, o explicar por qué no funciona ese fenómeno, etc. Es decir, dar explicación. Y esas preguntas podrían ser preguntas de razonamiento profundo, que son las que contribuyen más al aprendizaje. Entonces, podríamos hablar entonces, como les estoy diciendo, preguntas de alta calidad y baja calidad. Ahora, las preguntas como tal, digamos que las preguntas de alta calidad permiten, digamos, comprender los fenómenos con mayor facilidad, porque hay una conexión, digamos, clara sobre lo que se está preguntando. Y las preguntas de alto nivel también son preguntas que están asociadas con inferencias, con razonamiento en varios pasos, con la aplicación de una idea, de un conocimiento nuevo, que se pueda hacer una síntesis y que se pueda conectar diferentes partes de una información que ha sido suministrada en un momento determinado. Las posibles barreras a la formación de preguntas en nuestra área de ciencia y matemática también tienen que ver con asuntos psicológicos y sociales, porque formular una pregunta para explicar un fenómeno significa que usted tiene que tener, digamos, suficiente conocimiento para formular la pregunta. Si no hay suficiente conocimiento, usted difícilmente formula la pregunta, ¿cierto? Y además hay una interacción social que se presenta en el momento de formular la pregunta. Es decir, porque los compañeros de clase están presentes, entonces usted decide en un momento determinado si la pregunta la formula o no la pregunta, ¿cierto? Y eso tiene que ver con el asunto, pues, de la vergüenza, y que ha sido estudiado en muchos casos por psicólogos y sociólogos y otros profesionales, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, pues, es importante tener presente que formular una pregunta conlleva varios elementos. Entonces, si le damos la oportunidad a los estudiantes, pueden generar y formular más y mejores preguntas. Claro, porque en la medida que usted, digamos, tenga, digamos, organizado que la participación activa de los estudiantes contribuyen a dinamizar la clase, pero también contribuyen a un aprendizaje profundo de los estudiantes, es decir, que construye una representación importante de lo que está aprendiendo, y eso implica que pueda explicar un fenómeno. Entonces, esas preguntas se pueden incrementar. Y dígame usted, en una clase, ¿a quién no le interesa que los estudiantes pregunten? Porque cuando está preguntando, está diciendo, yo tengo algo que decir, o tengo duda, o tengo algo que aportar, y a veces el que pregunta, digamos, le puede dar la oportunidad de que otros aprendan también. ¿Cómo podemos animar a los estudiantes a hacer preguntas? Esa sería la pregunta. Precisamente hay varios modelos que nos incitan a ello. Por un lado, hemos estudiado un modelo PRED, que es un modelo de pregunta de Greiser, Yolde y Otero, que, digamos, es un modelo fuerte. No vamos a intentar ontológicamente o semánticamente por qué modelo, sino que, digamos, con un recurso potencial para lograr el aprendizaje, y se ha mostrado que ese modelo puede permitir que se superen obstáculos a la hora de preguntar. De igual forma, cuando los estudiantes se enfrentan a obstáculos o condiciones anómalas, pueden, digamos, ayudar a mejorar una comprensión que quieren en ese momento. Para estimular la formulación de preguntas, los estudiantes podrían establecer algún tipo de desequilibrio cognitivo también. Es decir, que sientan alguna dificultad y que los induzca a decir por qué esto no funciona de una determinada manera. Y también valorando las intenciones de la formulación de preguntas, es decir, da la oportunidad para que la pregunta se pueda desarrollar.
Finalmente, el desarrollo de la capacidad de preguntar es una oportunidad para incentivar el aprendizaje, inclusive para incentivar la, digamos, la educación en general, porque la capacidad de preguntar está inmersa en la condición humana, como decía anteriormente. Entonces, ese modelo que se desarrolló en un momento para ver cómo lograban los estudiantes preguntar, logró explicar que si se, digamos, tiene en cuenta el desequilibrio cognitivo de los estudiantes, las preguntas se pueden incentivar. Luego veremos cómo se puede, digamos, desarrollar ese desequilibrio. Una pregunta genuina que busca información se genera cuando el sujeto carece de información. Es decir, carece de información que le pueda explicar ese fenómeno. ¿Cierto? Entonces, ahí se puede realizar la pregunta. Ese, digamos, modelo en algún momento explicó la formulación de pregunta para texto, pero no para la educación científica. Y este humilde servidor, con otros colegas de España, logramos extender y validar ese modelo para que se hiciera en ciencia. Ese modelo que fue propuesto por el profesor Otero y colaboradores, entonces es el modelo que lo hemos denominado modelo obstáculo métrico. Es decir, el estudiante tiene un conocimiento previo y en algún momento llega una información porque se le presentó un problema, no hablo problema pues de la pandemia, sino un problema de físico-matemática, y en ese momento se encuentra con un obstáculo porque no comprende la información que se le ha solicitado que explique, que resuelva, etc. Entonces, según el modelo, en ese momento que no comprende la información, es cuando se genera la pregunta porque hay una demanda de información para salvar el obstáculo. ¿Y qué es lo que pretende el estudiante? Digamos, la comprensión del fenómeno que se ha presentado. Esto tiene más elementos, pero por ahora vamos a pasar para seguir con la presentación, por asunto de tiempo y respeto a la audiencia. Bueno, el siguiente elemento es las preguntas en la enseñanza basada en la indagación. La indagación, a pesar lo decía el profesor de la Universidad de Carolina del Norte, que tiene muchos años al CALIT, resulta que la indagación en los últimos tiempos se ha convertido en un punto importante desde el momento que en Estados Unidos la Academia de Ciencias determinó que la indagación podría ser un elemento de interés para propiciar, digamos, la alfabetización científica y el aprendizaje en los ciudadanos. En ese sentido, entonces, se logró desarrollar una estrategia que pudiera mejorar la indagación en las personas que aprenden ciencia. Por ejemplo, se pudiera fomentar la capacidad de preguntar a través de la indagación o desarrollando actividades de indagación o desarrollar, digamos, preguntas investigables, que fue lo que dijimos al principio. Muy bien. Pero entonces, ¿cómo fomentamos una cultura de la curiosidad para fomentar esa indagación que tanto nos interesa? Un asunto que proponen algunos autores es el desequilibrio cognitivo, es decir, que el estudiante tenga, digamos, en un momento determinado, cierta incomprensión para ver cómo logra buscar información para lograr esa comprensión. También la actividad de resolución de problemas en el mundo real, problemas que tengan que ver con el mundo real. Y lo que dijimos que decía Chin y Chia, que tiene que ver con el aprendizaje basado en problemas. U otro camino podría ser el estudio de caso, ¿cierto? Entonces, ahí están algunas de las actividades. Vamos a la parte final y tiene que ver con los ejemplos, un par de ejemplos rápidos para visualizar cómo se pudiera generar eso. Por ejemplo, y el problema pues no es objeto de resolución en este momento. Suponga que hay una línea de alta tensión que pasa por la finca de una persona que trabaja en el campo, ¿cierto? El problema es si un campesino avispado ha sido descubierto robando corriente de las líneas de alta tensión que pasa por sus tierras y por las que circula corriente alterna, según la expresión matemática que es I igual a 10, 0 WT. Esa es la forma como se puede modelar eso.
Para ello utiliza un dispositivo como el que se esquematiza en la figura, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lograría explicarse este fenómeno? Es decir, ¿qué dispositivo coloca debajo de esa línea de alta tensión? ¿Qué pasaría si el dispositivo que se coloca debajo de la línea no estuviera en el centro, sino en un lado de la torre? Es decir, este es un problema que tiene que ver con el concepto de la fuerza electromotriz, pero también tiene que ver con corriente eléctrica, tiene que ver con varios conceptos de la física que se pudiera utilizar para que el estudiante a partir de esa situación pudiera formular preguntas. O esta otra situación, en el caso de la matemática para los estudiantes de secundaria que nos acompañan o los profesores de secundaria que le agradecemos mucho por ese trabajo tan inmenso que desarrolla. Observe esta progresión aritmética. 1 décimo, 3 décimos, puntos suspensivos, 7 décimos y 9 décimos. ¿Cómo se pudiera encontrar? Vamos a ver si esto permite. Bueno. Encontrar una fracción que sea menor que el penúltimo término y el segundo término, es decir, 7 décimos y 3 décimos. ¿Cuál sería la fracción que va allí? Es decir, ¿qué fracción, digamos, podemos ubicar en ese punto? Resulta que en este momento, y atendiendo a lo que decíamos de tiempo para dar respuesta, no interesa tanto la resolución, porque en este momento estoy seguro que ya más de uno ya tiene la respuesta en mano. Porque primero tendría que encontrar la diferencia entre una y otra fracción, y cuando encuentre esa diferencia, entonces le suma esa diferencia al término que sigue, o al que antecede a la fracción que se está buscando. Pero lo que interesa es que ese análisis que se haga antes de hacer el procedimiento de resolución, se analice, se piense, se dé la oportunidad de inclusive hacer las preguntas, porque eso activa procesos de pensamiento. Entonces se podría decir, la profesora podría decir, ¿se ve algún patrón en esa serie? ¿Puede predecir el patrón a seguir? ¿Cómo lo explicaría? O un estudiante pudiera decir, ¿cuál es el proceso principal de este problema algorítmico? ¿Cierto? Entonces, allí el proceso de resolución se pudiera comenzar con una pregunta. Lo que quiero decir con esto es que las preguntas pueden estar inmersas en cualquier actividad de enseñanza y aprendizaje de la matemática, y eso ha sido demostrado a nivel internacional hace mucho rato. Entonces, una posible solución para ello, sin hacer una generalización, porque eso se puede hacer con una ecuación de n términos, es que lo primero era lo que les decía, es encontrar la diferencia entre cada una de las fracciones. Y luego sumarle, por ejemplo, a 3 décimos, sumarle la diferencia de 2 décimos y se obtiene un quinto, que sería lo que se le debe sumar a la serie que sigue. Hay otro problema pues que se pudiera formular con eso, pero vamos a seguir. El otro ejemplo que les quería mostrar es un pequeño video que vamos a verlo en 2 minutos y ya vamos a ir finalizando, porque como decía el profesor Leandro, esta es una charla y conversación entre colegas. Entonces, por favor, voy a poner este video con el objeto de la idea es saber si se escucha el video. ¿Sí se escuchó? Sí, ¿Sí yo se ve? bien. ¿Sí se ve? Señor. Bueno, entonces lo voy a poner. La idea es que miremos este video, cómo pudiéramos generar desequilibrio cognitivo para que los estudiantes formulen preguntas. Esa es la intención. Pido disculpas porque el video está en inglés, pero luego nos vamos a concentrar más en el fenómeno de lo que está sucediendo. Empezamos. So what if we got here? So we have quantum locking. The superconductor is locked in space and it stays wherever I put it. You see, this is quantum trapping. That's amazing. As long as it's so the cold, it's superconducting. It's frozen with liquid nitrogen. Upside down. Right.
and it stays locked. So the fact that it's superconducting is locking the magnetic field in 3 dimensions, right? Yeah, exactly. And that And pivots. you see, because this is symmetric, it can rotate without break the locking. The locking doesn't break Right. because It stays there on the X and Y, but not on, it pivots on the. yeah, on the axis of the magnet. You see, if I can move it on the side, it will again pivot around the axis of the magnet because it makes sure that the magnetic field inside of it stays the same. Right. It's astonishing. Can you put it on the track for us? Yeah. I just levitate it above the track quite high, and I can just rotate it. So it's actually floating above the surface. Yeah, it's not floating, it's locked above the surface. So you could tilt it at an angle and it would Yeah, still I fly can do around. it like this, and it will just go around like this. I can then go and put it at different height, and then like this. And lock it at the height. Lock right. it, yeah, different height, different configuration. Right. And I can even lock it at opposite way. If you could just hold for a minute. High. I'm doing the So same it can thing. hang I'm upside locking down. it upside down, and then it is suspended. Fantastic. Okay. Ok. Entonces, vamos a decir, bueno. A while back, I saw a pretty cool presentation on a thing called quantum levitation, where a superconductor is locked in a magnetic field and doesn't slide around. Muy bien. Perdón, hay que regresar aquí. ¿Sí me escuchan allí, profesor Leandro? Sí, profesor, lo escucho muy Muy bien. bien, muy bien. Entonces, en ese video que tiene que ver con asuntos de superconductividad y que tiene que ver con la forma como algún principio de la física se puede aplicar para poner objeto en movimiento, que inclusive en nuestro territorio se pudiera utilizar ese principio para desarrollar sistemas de transporte de alta velocidad, se le pudiera poner un video de esta forma para que el estudiante pues, formule preguntas. Y formule preguntas precisamente porque allí hay una especie de, digamos, desequilibrio que pueda dar a formular las preguntas. Precisamente ese era el tema que les quería presentar, porque estas preguntas nos dan la oportunidad, o estos dispositivos nos dan la oportunidad de formular preguntas. Entonces, si hay alguna especie de comentario o de cuestionamiento, lo importante es que las preguntas están en el corazón de la enseñanza y del aprendizaje de la física. Entonces, y de la matemática, y de otras áreas. Digo matemática y física porque es el área que nos convocó en este momento. Entonces, por el momento, dejamos allí. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta. A usted muchas gracias por lo que ha preparado hoy para nosotros, por esta provocación que ha sido su charla. Yo creo que ante todo el espacio entre colegas es eso, una provocación para luego buscarlo tal vez para conversar sobre estos asuntos, revisar algo de su producción o poder aclarar algunas de estas ideas también. Yo invito a las personas que han participado en la sesión del día de hoy a que se animen a hacer sus preguntas o a contarnos también cuál ha sido su experiencia con la pregunta en los espacios de formación que gestionan. Y mientras eso, pues yo he ido también como planteando algunas cuestiones en el chat para motivar esa conversación y bueno, también que nos sirvan como pretexto para que el profesor Tarsilo amplíe algunas de sus ideas. Profe, yo creo que todos nos hemos enfrentado en este contexto último de la pandemia y del aislamiento y de este apoyo en la virtualidad como a una angustia que tiene que ver con los estudiantes que no nos hablan, no se muestran en la pantalla, ¿cierto? Esa vergüenza de la que usted planteaba a la pregunta, es posible que se acentúe en los entornos virtuales. Y quiero hacerle una pregunta acerca de eso. Si cree usted
que tal vez la virtualidad le plantee como nuevos desafíos a la pregunta en los procesos de formación. Sí, le agradezco mucho su pregunta, profesor Leandro, porque cuando usted está en una clase y usted desarrolla todas sus actividades, sea la que sea, y no hay interacción con los estudiantes, es como si los estudiantes no estuvieran entendiendo. O lo que usted esté desarrollando no es lo suficientemente de interés para que le aparezcan las preguntas. Obviamente, como decía, hay barreras para formular esa pregunta. Pero precisamente, y eso es lo que hay que hacer, en estos tiempos de imprevistos que nos llegaron, en las aulas o en los espacios virtuales se ha visto, pues no sé, yo no he hecho una investigación, que un grupo importante de estudiantes no pregunta. ¿Por qué? Precisamente entonces, porque hay que formar a esos estudiantes en la generación y formulación de preguntas. Y esa formación tiene que pasar por el diseño de actividades que permitan que los estudiantes incentiven o generen la curiosidad a generar esas preguntas. Porque el ser humano es curioso por naturaleza. Pero la curiosidad necesita también algún apoyo. Si no hay incentivo, muchos estudiantes o los dos de siempre preguntan en la clase, que era lo que decía, porque para formular la pregunta se necesita algún conocimiento, se necesita vender la resistencia, digamos, a la crítica, y entonces allí el maestro tendría que estar estableciendo las condiciones para que se, digamos, genere la pregunta o las preguntas de los estudiantes, que no sea solamente el profesor. Eso permitirá un aprendizaje activo y un aprendizaje más profundo, inclusive en tiempos de aislamiento. Muchas gracias. ¿Alguno de los participantes desea tomar la palabra para hacer alguna consideración sobre la charla del profesor Tarsilo, establecer un diálogo con él, una pregunta? Profe Tarsilo, ¿considera usted que nuestros profesores están formados para la pregunta? Pues tanto para la formulación de preguntas como para esa especie de aprovechamiento de la pregunta en los procesos de formación también. Sí, sí, profesor Leandro, en las clases pues en general, pero yo hablo de las clases de ciencia y matemáticas, se hacen muchas preguntas. Pero, ¿qué tipo de preguntas se hace? Es el asunto. Porque, como decía Grace, se necesitan preguntas que fomenten, digamos, el aprendizaje profundo. Preguntas que permitan, digamos, construir conocimiento. Entonces, yo creo que, y lo digo con todo respeto, a pesar de todas las preguntas que se hacen en clase, hay investigación que muestra que muchas de las preguntas son preguntas retóricas. Es decir, preguntas inclusive que están predeterminadas. Pero la capacidad de pregunta va más allá de, digamos, un proceso de recuerdo, memorística. Porque la pregunta es un momento de pensar, de argumentar, de debatir. Entonces yo creo que, pues si no lo digo porque estoy dando la charla, sino que eso se ha mostrado, por ejemplo, el trabajo de Justin Dillon mostraba que era necesario incentivar la formación de los profesores en la generación y formulación de preguntas en sus estudiantes. Porque el interés de alguna forma está en aprender o un proceso de interacción con el conocimiento. Y una forma de lograr esa interacción es generando la pregunta, porque ese es como un diálogo que se hace por el conocimiento, por decirlo de alguna manera. Listo, profe. Desde un punto de vista más práctico y yo creo que acudiendo como a su experiencia también como profesor universitario, podríamos hablar como de unas recomendaciones o de unos recomendados también para los profes que nos acompañan hoy o los que vean la grabación en torno a esta idea que usted nos plantea hoy sobre la formulación de preguntas o sobre el aprovechamiento de las preguntas que hacen nuestros estudiantes.
tal vez si nos pudiera contar cómo lo hace usted, ¿cierto? Creo que eso Bueno, sí sería muy enriquecedor también para nosotros. bueno, en realidad el asunto de la recomendación, digamos que no es como una, o sea, la generación de preguntas no es una actividad o es un método, digamos así, rígido que se puede generar. Es decir, yo lo que puedo hablar es desde mi experiencia y desde la investigación que respaldan este trabajo. Eso nos Una, una, interesaría mucho, yo creo. una de esas formas, ya lo mencionaba en una de las diapositivas, es, digamos, conectar el trabajo, inclusive el trabajo de la ciencia y la matemática en la medida de lo posible con problemas del contexto. Es decir, problemas que tengan que ver con la realidad, aunque el concepto de realidad puede generar mucho debate, pero me refiero a la conexión con las actividades diarias. Porque inclusive muchas de las teorías que se han formulado han partido de la observación y la comprensión de esa realidad para luego modelarla, aunque modelar la realidad no es fácil. Pero una de esas formas es diseñar las actividades en clase de tal suerte que los estudiantes les pueda generar algún tipo de, digamos, no de sorpresa, pero obstáculo cuando tratan de comprender un fenómeno, por ejemplo, en física. Si tratan de comprender el dispositivo que les mostraba allí, entonces, ¿qué le incentiva a hacer eso? Entonces, podría generar preguntas porque él está viendo que no comprende. Y al no comprender, él, digamos, y si hay las condiciones, lo que habría que buscar es buscar información que le permita, digamos, comprender el fenómeno. Una de las primeras formas que se podría hacer es preguntar cómo o por qué funciona ese dispositivo de esta forma. Pero entonces el maestro, y eso puede ser en la educación superior o en la educación básica y media, debe diseñar las actividades para que se logre ese proceso de comprensión. Bueno, profe, y tenemos dos preguntas de los participantes. Se las voy a plantear porque creo que puede hacer como una consideración articulando ambos intereses. Sí. Esto nos lo pregunta el profesor Mauricio de Jesús Velázquez. Él nos dice, cuando se formula una pregunta, digamos a nivel científico, como las que se hacía Einstein, ¿cómo sé que es una buena pregunta? ¿Cómo la puedo defender? Bueno, el profesor Mauricio me dijo. Sí, señor. Le agradezco mucho por la pregunta porque como estamos conversando entre colegas, viene muy bien ese tipo de preguntas. Hay unas preguntas que tienen que ver con solución de problemas casi que globales. Por ejemplo, uno se podría preguntar cuál es la razón de la vida, o preguntas filosóficas. Pero en el caso de Einstein, las preguntas que se hacían, Einstein y otros, las preguntas que se hacían estaban dando, digamos, como la intención de resolver un problema mayor. Es decir, previamente él había concebido un problema que era irresoluto en ese momento y él dijo, debe haber una forma, no sé cuál, pero debe haber una forma de resolver ese problema. Entonces, esas preguntas que nos permiten explicar fenómenos que son un problema son las preguntas que nosotros consideramos como pregunta de calidad. Por ejemplo, preguntas que tienen que ver con algo que mencionamos que tiene que ver con la causalidad. De por qué suceden las cosas. ¿Por qué razón la luz se mueve en una cierta dirección? ¿O por qué razón la Tierra está inmersa en un campo gravitacional o magnético? Es decir, hay digamos, una causalidad de por qué los eventos suceden. Y en ese sentido lo que se está tratando de hacer es de dar una explicación del fenómeno. Y otra pregunta respecto a la pregunta que me hace es identificar si las preguntas tienen algún tipo de son predictivas. Por ejemplo, si la luz se moviera a una velocidad menor que c, menor de 300.000 kilómetros por segundo,
los cuerpos, digamos, o la ley de Newton podría ser aceptada. Es decir, esas preguntas que son predictivas de sí, entonces. Entonces allí identificamos preguntas que son profundas, porque si las preguntas tienen que ver con las entidades, pues las preguntas son relativamente preguntas de bajo interés para el aprendizaje. Aunque hay que anotar algo, todas las preguntas son importantes. Lo que pasa es que, como lo decía, hay que canalizar esas preguntas y hay que canalizar la capacidad de formular preguntas, digamos, con cierta profundidad para permitir el aprendizaje. Usted no le puede decir a un estudiante que no pregunte, porque cuando le dice no pregunte, o que la pregunta que hizo es una pregunta de un nivel bajo, una pregunta insignificante, ese estudiante, por algún problema social, no vuelve a preguntar. Y allí ha sucedido que en muchas clases de matemática y ciencia los estudiantes deciden no estudiar ciencia y matemática por la respuesta que dan los profesores o damos los profesores a las preguntas que formulan los estudiantes. De acuerdo, profe, nos pregunta la profesora Xiomara Quintero. Profesor Tarsilo, ¿usted cree que se pueda generar un conocimiento a partir de preguntas desde la experiencia? Y me refiero a experiencia, que el estudiante se haga partícipe del fenómeno y a partir de ahí se genere la pregunta. Profesor, gracias, profesor Laro. Profesora Xiomara, le agradezco mucho porque esa pregunta es relevante porque uno puede aprender con experimentos mentales. Usted en física o matemática puede hacer experimentos mentales y resolver esos experimentos mentales. Por ejemplo, eso lo hizo Einstein cuando hizo la paradoja de los gemelos, ¿cierto? O cuando diseñó la paradoja de los trenes. Pero resulta que nosotros también, además de ser seres con emociones, sentimientos, espiritual, somos seres físicos. Entonces el contacto con, digamos, el objeto que va a suscitar o el fenómeno que va a suscitar la pregunta si es un objeto físico es relevante porque hay una teoría que es la teoría del embodiment, que en otro momento se podrá hablar de eso, podríamos hablar de eso, que es que esas sensaciones percibidas permiten que se activen otros procesos a nivel del sistema nervioso, del sistema neurológico, de las neuronas, para incentivar, digamos, la interacción con el fenómeno que se está haciendo. Y por eso, recuerde, profesora Xiomara, que usted lo sabe muy bien, la física es una ciencia experimental. Y eso significa que, si bien es cierto que se pueden hacer simulaciones, como se hacen en muchos casos, también se ha demostrado, por esa teoría que le digo, que cuando usted toca los objetos, usted tiene una sensación diferente y por ello los laboratorios en muchas áreas del conocimiento son importantes y los estudiantes se ponen felices de universidad y de colegio cuando van al laboratorio porque tienen contacto físico. Entonces la respuesta es sí, se pueden incentivar. No le escucho, profesor Leandro. Suele pasarme que dejo el micrófono apagado. Ah, bueno, muchas gracias. Nunca fallo, nunca fallo. Profesor, para terminar entonces, está la pregunta de la profesora Claudia Patricia Serna. Ella nos dice, cuando la pregunta formulada está fuera del contexto o desviada del tema que se trata, ¿cómo responder al estudiante para que no pierda la motivación por hacer preguntas y enfocarlo nuevamente al tema? Muy bien, muy bien. Esa es una pregunta clave. Porque resulta que el estudiante, digamos, tiene una curiosidad natural, y sobre todo los estudiantes de las instituciones educativas, a formular preguntas. ¿Por qué formulan tantas preguntas al día? Mientras el profesor reformula 400 preguntas al día, de acuerdo con la investigación de Breiser, los estudiantes pueden formular alrededor de 1000 preguntas cuando tienen 6, 7 años. ¿Por qué a medida que pasa el tiempo se pierde esa capacidad de formular preguntas? Precisamente porque en nuestra interacción con el estudiante se le va matando esa capacidad de curiosidad. Si el estudiante hace una pregunta, por muy desviada del tema que sea,
es necesario, digamos, inclusive si es dentro del aula, llamarlo o en el mismo grupo, canalizar la pregunta. Canalizarla en el sentido de que se le puede colocar una versión diferente de tal forma que él sienta que hace parte de eso que él preguntó, porque él está ávido de conocer, está interesado en conocer. Entonces, si la pregunta se le desvía o se le desconoce, que es una de las cuestiones que a veces se le desconoce al estudiante, la pregunta, como decíamos, él no vuelve a preguntar. Entonces, el profesor tendrá que canalizar esa pregunta, no con otra pregunta, que eso es lo que nos han enseñado, digamos, nuestros padres y algunos maestros que enseñan diferentes áreas, como el maestro Reinaldo Cuervo u otros. Entonces, el profesor tiene que estar atento, que esa pregunta que formula el estudiante tiene alguna intencionalidad y en consecuencia habrá que, digamos, reorganizarla para que quede inmerso en el tema que se está presentando. Profesor, de nuevo muchas gracias. Yo le pediría entonces ya como que cerremos la charla. No sé qué palabras quiera pues como expresarles a las personas que nos acompañan hoy, que nos van a ver en la grabación. Muy bien, profesor Leandro. Primero agradecerle a usted y a la Vicerrectoría de Docencia, a todos los participantes, por la oportunidad de estar en esta charla. La charla se hace un poco rápido porque hay unos tiempos limitados, pero no obstante ello no es una excusa porque se pudo, digamos, conversar con ustedes y eso pues me deja muy contento. Hay un autor español, ya murió, Jorge Ballesberg, que decía que solo se puede tener fe en la duda, una duda razonable. Y la formulación de preguntas es parte esencial en todo proceso intencionado o no intencionado de aprendizaje o educativo. En la medida que incentivemos o formemos a los estudiantes, inclusive a los maestros, en la generación y formulación de preguntas, se puede lograr un aprendizaje profundo y se puede mejorar el aprendizaje en nuestras aulas, no solamente en la universidad, sino en la educación básica y media. El asunto de la pregunta no es un asunto que es caprichoso, está respaldado por investigaciones que muestran que preguntar hace parte de nuestras raíces más profundas como seres humanos. Entonces, finalizo con eso. Si la naturaleza es la respuesta, ¿cuál es la pregunta que decía un gran filósofo? Y este mismo autor habla de las raíces triviales de lo fundamentales. La pregunta no es trivial. Por lo tanto, en la medida que podamos, diseñemos actividades en las aulas de clase que incentivan a los estudiantes a la pregunta, porque eso nos va a permitir, digamos, curiosidad en ello y un aprendizaje profundo. Muchas gracias. Profesor, hemos aprendido mucho de usted en la mañana de hoy, de su experiencia, como nos lo proponemos entre colegas. Yo los invito a todos entonces a participar de nuestra próxima entrega de este espacio de formación que será el 7 de octubre a esta misma hora, a las 10 de la mañana. Estaremos hablando sobre investigación sensible con otro colega de otra unidad académica que nos va a proponer también lo que ha sido su experiencia con ese tema. Muchas gracias a todos. Muy bien. Reitero las gracias al profesor Tarsilo y bueno, quedamos entonces entre colegas. Hasta la próxima.